17 naciones se unieron a la iglesia. Por eso yo contaba 18, porque los que estaban en casa y 17 que vinieron, ¿verdad? Entonces ya la iglesia se había extendido a 17 países. Y se hablaba el evangelio de Dios, la gloria de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios en 17 lenguas. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Wow. Y cuando leemos la carta a los Hechos, o leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, se llama Hechos. ¿Cómo se llama? No se llaman dichos, se llaman hechos, porque aquí están registrados todo lo que la primera iglesia hizo, trabajó. Amén. Bien. Entonces estamos viendo el nacimiento de la iglesia como embrión. Después vemos a Pedro usando las llaves, dando el mensaje, el primer mensaje del reino. Y luego viene el nacimiento universal de la iglesia. Y se unen 17 nacionalidades y 17 lenguas. Qué tremendo es nuestro Dios. Qué tremendo es nuestro Dios. Ahora, cuando vemos en el capítulo 2, el verso 43 al 47, encontramos un modelo que usted y yo debemos de seguir, que no seguimos, pero que deberíamos de seguir. Este es el modelo original de la iglesia. Mire, ¿sabe usted por qué las ofrendas en las iglesias son tan bajas? ¿Usted sabía por qué? Porque el síndrome que nos dejó la iglesia pagana es de dar limosnas. Una limosnita. No. Mi Dios no es ningún pordiosero. Y con todo respeto lo digo para aquellos que piden limosna, por necesidad. Pero mi Dios no es ningún pordiosero. Por eso es que aquí no se recogen limosnas. Se recogen ofrendas. Porque el Señor dice que las ofrendas deben de ser generosas. Gracias, Normita. ¿Entendemos? ¿Hacemos un ejercicio práctico y no se me ofenden? Dicen, a ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿ofrendas? Pregúntale. Hay un chiste por ahí un mal chiste, que dice que estaba Ricardo buscando qué ofrendar y se mete la mano a la bolsa y saca uno de $1,000 y cuando ve el billete dice, ¡ay, el Señor te reprenda! ¿Sí? Y cuando logra encontrar el pesito, dice, qué fiel es Dios. ¿Ofrendas? ¿Diezmas? Porque esa es una responsabilidad. Y más que una responsabilidad, es una cualidad que la iglesia del Señor Jesucristo debe tener. Mira, vamos a leer cómo era la vida de la primera iglesia.
escucha y lee con atención. Y espero que el Señor te hable y le hable a tu bolsillo, a tu cartera o a tu codo. Amén. Mira, sigamos leyendo. ¿Qué verso les dije? 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Déjame decirte, el Señor sigue haciendo maravillas. El día viernes de oración me tocó orar por una persona que venía cargada de brujería, de hechicería. Yo me quedé aquí, me senté ahí donde está Eve, le puse una silla y la esposa de él estaba a mi lado, sí, y los únicos que fueron testigos de esto fue mi hermano Camarillo, que me estaba respaldando por ahí en aquel poste. No sé si estaba protegiendo con el poste o estaba deteniendo el poste, pero estaba por ahí en el poste. En esa hora se rompieron esas maldiciones, esos lazos, esos yugos. En esa hora Dios hizo una obra en ese corazón, y tanto la esposa como él entregaron su vida a Jesucristo. Dios sigue obrando y sigue haciendo maravillas. ¿Tú no las has visto? Yo recuerdo cuando Nancy y mi hermano Chuyín comenzaron a orar, porque pues ellos querían ser papás. No sabían ni lo que pedían, pero ellos querían ser papás. ¿Verdad que sí? Y entonces, bueno, vino su primer regalito. Aleluya. Una bella hermosa, ¿verdad? Y entonces, como ellos dicen que de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, el Señor habló, dio una palabra de fertilidad, y que estaba poniendo fertilidad en un vientre. Y resulta que nuestro hermano Chuyín, nuestra hermana, abrazan la palabra, van y hacen el trabajo que tenían que hacer. ¿Qué te interesa, hombre, el que ellos tenían que hacer? Y al poquito tiempo, ¿qué cree? Se le empezó a saltar el ombligo otra vez a mi hermana Nancy. Pero un ombligote así. ¿Por qué? Porque fue y ahí están. ¿Dios sigue haciendo maravillas o no? ¿Dios sigue respondiendo o no? Y dice aquí que vino temor a toda persona porque veían los milagros que sucedían ahí. Lo único malo es que cuando Dios hace un milagro en nuestra vida nos quedamos callados. Dile al que está ahí, te hablan. ¿A cuánta gente tú le has testificado del milagro que Dios ha hecho en ti? Ay, es que no sé cómo, es que me da pena. Cuando le pedimos a Dios y Dios respondió, no le dijimos, Señor, no, me da pena. Dice aquí, que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído, a ver otra vez lee conmigo, yo creo que leas conmigo el verso 44, 1, 2, 3. ¡Wow! Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y mire, ¿cuáles cosas? Ahí le va, el 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, no el miércoles, no el domingo, todos los días, ¿dónde perseveraban?
en el templo, dice, y en las casas, partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que deberían de ser salvos. Hoy inventamos un montón de cosas y parece que nada nos funciona, porque la receta natural y genuina está aquí. Que la iglesia refleje la gloria de Dios. Vemos que cuando la iglesia nació, hubo un estruendo tremendo, que todos los que estaban ahí fueron al chisme. Por allá en mi rancho dice que la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Empezaron a oír el ruidazo y las lenguas y los idiomas y oye, escucha. Y se juntaron todos, y cuando los peces estaban todos ahí juntitos, Pedro agarra la red, avienta la red y los pesca. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Yo le pregunto, ¿habría diferencias de criterios ahí en la iglesia? Claro que sí. ¿Habría diferencias de ideologías o conceptos en la iglesia? Claro que sí. Por encima de todo eso, ellos permanecían juntos. Y ellos velaban los unos por los otros. Y si había la necesidad de vender mi bicicleta para ayudar al que andaba a pie, la voy a vender. Esa es la vida natural, o debiera ser la vida natural de la iglesia que camina en lo sobrenatural. ¿Amén o no amén? Y vendían sus cosas, las daban. Déjame decirte que aquí en este pequeño templo que tenemos, aquí hay las manos de muchos hombres, el esfuerzo de muchos hombres. No, yo no lo hice solo. Que siempre me gusta andar de metiche y andarme metiendo y haciendo y diciendo. Un día veníamos a la oración a las 7 de la mañana y cuando venía a esa hora la oración, llegué yo primero y entonces me puse a hablar con el Señor. Y me vino un sentir de parte de Dios que tumbara esas ventanas, que porque íbamos a ampliar, porque el templecito nomás era aquí, y yo dije, ¿qué pasó? Y en vez de ponerme a orar, fui a la casa, traje un marro y comencé a tumbar las ventanas. En ese tiempo, cuando llegaron los hermanos que se congregaban, en ese tiempo vieron la locura de su pastor, se unieron a la locura de su pastor. Y hay fotografías donde hay hombres arriba del andamio conmigo ampliando esta nave. Hubo hombres que efectivamente vendieron su bicicleta, que efectivamente hubo un hombre que entregó una camionetita, eso se vendió para poder construir esto y techar esto. Esa es la vida natural de la iglesia que sabe andar en lo sobrenatural. ¿Amén o no amén? Pregúntate tú, ¿qué has hecho por el reino de los cielos? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu desafío? ¿De qué estás dispuesto a deshacerte para que el reino de los cielos siga avanzando? Si en las ofrendas a veces me da pena que mi hermano el tesorero, y Chuyín es testigo, porque ¿cuántos años estuviste ahí, Chuyín? 5 años contando los 70 pesos de ofrenda que salían. ¿Será justo? No lo es. Sin embargo, Dios ha mantenido este lugar por su misericordia. Pero ¿sabes qué?
Dios anhela que tú y yo entendamos cuál es nuestra vida natural. Dios te salvó y Dios te bendice, pero toda la bendición no es para ti. Cuando el Señor te bendice es porque Él quiere que tú bendigas. Esa es la iglesia de Jesucristo. Cuando Jesús estaba en el sermón del monte, en la montaña allá, donde no había tiendas ni mercados, no había nada, pero había una multitud enorme. Y le dijo a sus discípulos para probarlos, eso dice la Escritura. Les dijo a sus discípulos para probarlos. Qué tremendo, ¿no, hermano Chuyín? Ponte de pie como diácono. Hermano Juan Ángel, ponga de pie como diácono. Hermano Ebenezer, póngase de pie. Hermano Ricardo, póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Pastora, póngase de pie, por favor. Por favorcito. A ver, ¿quién me falta de los obreros principales? ¿Quién me falta? Mi hermano Camarillo, póngase de pie, por favor. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Ok, de los directores de departamento, hermana Irma, póngase de pie, por favor. ¿Quién más me falta de los directores de departamento? ¿Quién más me falta? ¿Quién más me falta? Es que esas luces no veo más allá. ¿Sí? ¿Sí? Keila, ponte de pie, por favor. El Señor Jesús, Juanchita, ponte de pie, por favor, porque te voy a poner a hacer más tamales. Ay, perdóneme, la mala costumbre. Hermana Marisol, perdón. La mala costumbre. Pero el punto es este. Porque Jesucristo no se dirigió a la gente, a la multitud. Le dijo a sus discípulos: ¿qué les vamos a dar de comer a toda esta gente? ¿Qué les vamos a dar de comer? Tremendo, ¿verdad que sí? Ay, ay, ay. Uno de ellos dijo: no, Señor, necesitamos muchos denarios para comprar. ¿Y a dónde vamos a ir a comprar tanta comida? ¿A dónde? Bueno, está el anuncio del H-E-B, pero todavía no lo ponen. ¿A dónde vamos a ir a comprar tanta comida para darle de comer a tanta gente? Y el Señor les dijo eso porque quería probar el corazón de ellos. Hermanos que están de pie, Dios te va a someter a prueba. ¿Sí? Dios le encanta meternos al crisol y probarnos a ver si no somos de paja o de hojarasca, que con cualquier cosita, ay, nos andamos quemando. ¿Oíste? El Señor los puso a prueba. ¿Qué le vamos a dar, Juan Ángel? ¿Qué le vamos a respóndeme? ¿Qué le vamos a dar de comer a estos 5,000 hombres, sin contar niños y niñas? Bueno, allí apareció Chuyín, el contador, el que sabe hacer cuentas. Y llega y le dice: maestro, mira, aquí estaba Eric, nuestro hermano Eric, y traía estos pececitos y estos panecitos. Es un lonche. Pero ¿qué es esto, Señor, para darles de comer a todos ellos? Qué importante es que los principales, los obreros principales, los pilares, los postes abran su visión. Qué importante es no que solamente estés criticando o quejándote, sino abre tu visión, ve más allá, porque le dijo Eliseo, le dijo a su criado: son más los que están con nosotros que los que están en contra. Pero aquel hombre que tenía una vista natural, con la cual a veces caminamos nosotros, estaba amedrentado y temeroso por ver al enemigo.
cuando tú y yo bajamos la vista a lo natural, a lo terrenal, no vamos a poder ver más que problemas. Y Jesús le dijo: ¿qué les vamos a dar de comer? Trato de parafrasear, y Chuyín dijo: Señor, yo soy contador, soy auditor, me gustan los números, pero no me checa toda esta gente para esto poco que tenemos. ¿Cómo le hacemos, Señor? ¿Qué es esto para todo eso? Ahora, el Señor dice que Él tomó los peces, Él tomó los panes, dio gracias al Señor y les dijo: ahora, Chuyín, cuenta bien, cuenta bien, repártele a cada uno hasta que se sacien. Porque cuando tú y yo nos metemos a la visión de Dios, cuando tú y yo entendemos lo que Él quiere hacer, cuando tú y yo renunciamos a nuestra mente natural, carnal, humana, y dejamos que Él actúe en su iglesia, porque dijo: yo voy a edificar mi iglesia, yo voy a sustentar mi iglesia, yo voy a edificar mi iglesia. Ahí cambian todas las cosas. Entonces, cuando todos comieron y se saciaron, le dijo: Chuyín, ¿estás listo? Ahora sí recojan todo lo que sobró. ¿Cuántos discípulos eran? Una canasta para discípulo. ¿No te checaban tus cuentas, Chuyín? Aquí está el remanente. Y hasta te vas a llevar a tu casa para que tus gemelos coman. Así es Dios. Cuando tú y yo entendemos y disponemos nuestro corazón a entenderlo a Él y no a entendernos a nosotros. Porque cuando queremos que Dios haga las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, estamos en peligro de desviarnos a la iglesia de Constantino. Siéntense, gracias. Qué importante es dejar que Jesús siga siendo el constructor de su iglesia. Qué importante es saber que la mejor obra que tú y yo podemos hacer nos lleva a decir: siervo inútil soy. Dice la Escritura que todos tenían en común todas las cosas. Vendían sus bienes, lo llevaban a la iglesia para ser repartidos según la necesidad de aquellos que estaban en necesidad. Y dice que no había necesitado entre ellos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. La iglesia, el motorcito, el mecanismo de la iglesia comienza a funcionar. Comienza a avanzar. Comienza a aparecer. Aleluya. Cuando llegamos al capítulo 9 del libro de los Hechos, capítulo 8, nos damos cuenta de lo que sucede. Pero 2 capítulos antes, que es el capítulo 6, del 1 al 7, por eso pedí que los diáconos se pusieran de pie, porque ahí sucede algo interesante. Capítulo 6 del libro de los Hechos, encontramos algo interesante. Mire, escuche. Como en aquellos días crecía el número de los discípulos, hubo murmuración. ¿Qué hubo? Bueno, hasta la fecha. De los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud
de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra de Dios para servir en las mesas. No es justo. Sí. Amén. Verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Hay cualquier hombre, traigan ahí al que quiera. No, dice, varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Se comienza a conformar el gobierno interno de una iglesia para hacer el trabajo externo. ¿Entendiste? Diáconos, su nombramiento no solamente es un título, su nombramiento es una responsabilidad, es un trabajo que se les ha encomendado de parte de Dios. Amén. Yo entiendo mi trabajo, que es instruirles, que es enseñarles, que es predicarles, y todos los días estoy buscando qué va a seguir el siguiente día. Déjame decirte, tengo ya casi, voy para los 40 años de pastor, y es muy raro, pero muy raro, y casi los puedo contar con mis dedos y me sobran dedos, que yo te repito un sermón. Porque esa es mi chamba, ese es mi trabajo. Y yo tengo que estar viendo, investigando, buscando. Tu diácono, tienes un trabajo que te está esperando hacer. Y dice que ustedes son los encargados de atender las necesidades, de ver por el pueblo, de ver que aquellas viudas no se le está atendiendo, no se le está ayudando, o que el hermano fulano sutano no están por acá. Yo le decía a Eve: hijo, estoy preocupado, mis hermanos se esparzan, no sé cómo están, hay que irlos a buscar. Es cierto que he hablado por teléfono con ellos, pero me es necesario hacer una visita personal. Y no solamente ellos, mi hermana Chuy, mi hermano Raúl, y te pudiera mencionar un montón que tenemos que hacer. Que ese trabajo no debería estarlo haciendo yo, ese trabajo debería estarlo haciendo los diáconos. Comienza a formarse el gobierno de trabajo, comienza a hacerse una plantilla de trabajadores, ¿verdad? Para el trabajo. Por eso se busca hombres y mujeres de buen testimonio, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? De sabiduría, de gracia, para que ayuden a hacer el trabajo que se tiene que hacer. Wow. Ahora, ahí vemos la elección de los 7 diáconos, y cuando usted estudia sobre la vida de esos hombres, hay 2 que a mí me impresionan, específicamente 2, y uno de ellos es Esteban. Era un diácono, era un servidorcito, pero con un testimonio, wow, que hasta hoy en día se predica en su nombre, de él, por lo que él hizo, por cómo él se plantó, por cómo él defendió la fe, de cómo él no le importó que lo apedrearan, no le importó ser muerto a pedradas. Él se fajó los pantalones como buen discípulo de Jesucristo, y hasta repitió las mismas palabras que su maestro en la cruz: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Oh, hermano, no es un chisme, no es una murmuración, no es una queja lo que estaba pasando Esteban. No, hermano, era una muerte física dolorosa.
Sin embargo, por encima de todas las piedras que él recibía, él volteó sus ojos al cielo y dijo: veo los cielos abiertos y veo al Hijo sentado a la diestra del Padre. Y eso no lo soportaban aquellos que lo estaban apedreando. Y las últimas palabras de él fue pedirle: Dios, Padre, no les tomes en cuenta esos pecados. No se los tomes en cuenta, Señor. Esa es la vida que un hijo de Dios debe tener. Que por encima del dolor, por encima de la prueba, por encima de la angustia, por encima de todo, usted y yo podemos seguir hablando las maravillas de nuestro Dios. Wow. Comienza en el capítulo 8. Vaya para allá, al capítulo 8 de Hechos. Le dije que quería poner las bases de todo lo que vamos a estar hablando. Es mucho lo que tengo que enseñarles. Y encontramos en acción a un hombre llamado Saulo de Tarso. Si tú creías que la vida de la iglesia primaria era fácil, no te equivoques. No te equivoques. Ay, es que la iglesia primaria, cuántos milagros. Ay, es que cuánta manifestación. Ay, yo hubiera querido estar allá, te hubieras rajado, hubieras corrido, hubieras apostatado. Si aquí porque te regaña el pastor, ya no quieres venir. ¿Aló? Ahí aparece capítulo 8. Comienza la persecución de la iglesia. Ahora, ¿quiénes eran los que perseguían a la iglesia en ese tiempo, Keila? Eran los religiosos. No eran las autoridades civiles, eran las autoridades religiosas. Eran los judíos mismos. Perseguían a la iglesia por celos, por no entender el mensaje de la palabra. ¿Y cómo es posible que un pescadorcillo, Simón, que no sabía leer ni escribir, tuviera tanto éxito en su mensaje? Y el sumo sacerdote, me dijeron algo y me dijeron que tuviera cuidado con lo que hablo. Voy a tratar de tener cuidado, pero tengo que hablar. Vino una persona a visitarnos hace unos días atrás, ¿vale? Y dice: llegué tardecito porque yo buscaba la iglesia y no la encontraba, porque yo quería encontrar otro tipo de edificio, otro tipo de iglesia. Y yo le dije: no, pues es que esto es lo que tenemos. Porque la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. ¿Entiendes? Dijo: pero hubo algo que me dio en toda la torre. Dijo otras palabras. Digo que en cuanto yo pongo un pie dentro de la iglesia, del templo, ¿cómo le llamo? Como quieras. Cuando yo pongo un pie allá adentro, llega alguien, me saluda, me da la bienvenida y me dice: lo estábamos esperando, pase usted. Me desarmaron. Me sentí como desnudo. Y fui y me senté en un rincón y luego me paré en otro y luego me paré en otro y terminé en otro, porque estaba inquieto. Pero ¿sabes qué fue lo que me impresionó? Es poder ver a la gente, la forma en que alaban a Dios, glorifican a Dios, y aún los niños. Y que a un desconocido lo saluden con tanta atención, con tanta ternura, con tanta compasión, que era lo que yo venía buscando. No sé cómo explicarlo.
Voy a volver a ir, dijo. No te digo cuándo, pero déjame comerme todo lo que pero yo quiero volver a ir. Las puertas están abiertas para todo el mundo. Qué importante es que usted y yo podamos manifestar la gloria de nuestro Dios. Que con un saludo, con una sonrisa, una mirada, podamos decir más que con nuestras palabras. La vida de la iglesia primaria fue una vida difícil, muy difícil. Lo único que yo no sé, híjole, de qué material estaban hechos esta gente, que los golpeaban, los maltrataban. Vamos a ver todo eso. Los maltrataban, los golpeaban, los escupían, los encerraban, los amenazaban y decían: cállense, no sigan predicando. Y ellos salían, ¿y qué hacían? Ir a predicar. Y luego iban a donde estaban los discípulos, donde se reunían ellos, y llegaban felices, contentos, porque les habían puesto una paliza, les habían puesto una azotada, los habían dejado descalabrados, azotados, heridos, lastimados, pero llegaban contentos porque decían: fuimos dignos de sufrir por la causa de Cristo. ¿Queremos parecernos a la iglesia primaria? ¿Queremos ver las manifestaciones que allá había? Pues entonces usted y yo tenemos que aprender a ser como estos hombres. ¿Me oyó? Aparece Saulo. Y aconteció que Saulo consentía en su muerte. Anteriormente vemos el arresto de Esteban. La historia que le narré rápido, que creo que debí de haberme detenido ahí. Sí, Esteban fue apresado, fue condenado. Wow, y le ejecutaron una sentencia de muerte. ¿Cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su delito? Predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Saulo, uno de los grandes religiosos de ese tiempo, un gran erudito, estaba ahí, consentía en la muerte, sí, de Esteban. En aquel día hubo una gran ¿qué? ¿Una gran qué? Capítulo 8, verso 1. ¿Qué es lo que hubo? ¿Una gran qué? Ay, como que de eso no nos gusta que nos hablen, ¿verdad que no? Hubo una gran persecución. No dijo una persecución, dice una gran persecución. ¿Contra quién? Contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Ay, Dios santo. Y hicieron gran llanto sobre de él. Y Saulo asolaba a la iglesia. ¿Cuál era la chamba de Saulo? Ahí viene Saulo, miren, ahí viene. Y Saulo asolaba a la iglesia. Y entrando casa por casa, ¿qué hacía? Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba ¿a dónde? Wow. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos por el miedo que llevaban dejaron de predicar el evangelio. ¿No dice así su Biblia? A ver, ¿cómo dice? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ay, pues qué tontos, qué tarugos, qué religiosos. Si aquí porque nos anuncian una pandemia, las iglesias están cerradas y vacías. Y lo digo con todo respeto. Estos hombres sabían que el predicar el evangelio era una sentencia de muerte para ellos.
¿Y qué hicieron ellos los que iban por todos los lugares? ¿Qué hacían? Predicaban el evangelio. Porque esa fue la palabra que el Señor les dijo: me seréis testigo. Ahora, es muy interesante porque cuando usted lee Hechos 1:8, Jesús les dijo: no se vayan de aquí. Cuando sean llenos del Espíritu Santo, me van a ser testigos hasta lo último de la tierra. Y luego pasa Hechos 1, Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4, Hechos 5, Hechos 6, Hechos... Y como que la iglesia de alguna forma se había sentido cómoda en lo que estaban haciendo. Bueno, somos una bonita iglesia, nos reunimos, comemos, tenemos convivencia el uno con el otro. Que Nancy le duele una muela, pues yo le ayudo para que se la saquen, pero ella no va a sufrir porque yo le voy a ayudar. Y tenían una buena coinonía, un buen compañerismo, una buena hermandad. ¿Eso es bueno? Sí. Pero se estaba dejando de lado la orden que el Señor les había dado. Entonces 1:8 les dijo: no se vayan, sean llenos del Espíritu Santo y me van a ser testigos. Llegamos al 8:1 y en el 8:1 comienza una gran persecución. Y dice que corrieron a todos los lugares cercanos y lejanos. Y todos los que iban allá, ¿qué iban haciendo? Creo que la persecución funciona. ¿Ves? Que no es solamente ser una iglesia bonita, llena de amor, de coinonía, de compañía. Eso es bueno, pero no es lo mejor. Porque lo mejor es cumplir la gran comisión que el Señor nos ha dado. Pero no queremos ir porque sabemos que nos va a costar tiempo, dinero, esfuerzo. Pero estos hombres, aunque sabían que les iba a costar la vida, no les importó, sino que iban más allá. Esa era la vida de la iglesia del Señor Jesucristo. Te voy a predicar sobre la iglesia de Constantino y creo que te van a dar ganas de irte para allá. Pero ahorita estoy poniendo las bases y te estoy tratando de enseñar la radiografía, el ultrasonido, ¿verdad? De aquella iglesia que estaba gestándose y que aquella iglesia que se dio a luz y los primeros pasos de aquella iglesia. Y después en el capítulo 8 vemos una iglesia no que se fueron como los primeros por su voluntad a predicar el evangelio, sino que tuvieron que irse porque estaban siendo perseguidos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Entonces, el gran perseguidor de la iglesia estaba dándole con todo a la iglesia. Y lo vemos desde el capítulo 8, 1 hasta el verso 19. Vemos cómo el Señor tiene que tratar desde el verso 8 y 9 la persecución. Llegamos al verso 19 y entonces Dios comienza a tratar con Saulo de Tarso. Tú tienes miedo que nos persigan, tú tienes miedo que nos esto. Dios sabe cómo tratar con esa gente. Tú y yo no, pero Él sí. Mira, Señor mío, capítulo 9, mira, Saulo respirando, ¿qué hacía? ¿Cómo te lo puedes imaginar, Ricardo? Dice que Saulo respirando amenazas de muerte. ¿Cómo te lo puedes imaginar? Como un toro bravo de los que vemos en las caricaturas, ¿verdad? Un toro bravo echando, ¿verdad? Imagínate ese toro bravo poniendo todo, y lo viendo a Juan Bala, dice: ese yo me lo echo, a ese yo lo aplasto. Dice que Saulo de Tarso
respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, ¿sí? Y le pidió cartas, ¿para qué? Para las sinagogas de Damasco, a fin que se hallase algún hombre o mujer de este camino, porque así les llamaban los del camino, los trajese presos a Jerusalén. Esa era su encomienda. Él iba bravo, él iba diciendo, pero no sabía que se iba a encontrar no con un cristiano, sino con el jefe de los cristianos. Amén. Y luego dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, que era su destino donde él quería llegar a desaholar la iglesia, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, muchos dicen que cayó de su caballo. Aquí no dice si fue caballo, fue camello, fue burro, fue perro o iba a pie. Lo que sí dice es que cayó sobre la tierra. Cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar topes contra el aguijón. Verso 6. Él temblando, oye, el que hacía temblar la iglesia, el que hacía temblar a los cristianos, cuando se enfrenta al jefe de los cristianos, aquel que dijo, yo voy a edificar mi iglesia, aquel que dijo, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ellas, ahora estaba delante de aquel perseguidor de la iglesia, del que desolaba la iglesia, al que hacía temblar la iglesia, y ahora estaba temblando. Diga, ese es mi Dios. ¿No le emociona? Ay, ay, ay. Ahí estaba Saulo y él temblando y temeroso. ¿Cómo estaba? Wow. Dijo, Señor. Todavía no se convertía, pero ya le estaba diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, Señor, estoy a tus órdenes. Dime qué debo hacer. Pero como Dios sabe cómo tratar con los soberbios, con los orgullosos, con los altaneros, Él tiene su método. Por eso la Escritura dice que el que se humillare será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Y tú y yo debemos de decidir, o nos humillamos o nos humillan. Tú escoge. Y luego, hermano Pepe, dice aquí que le dijo, ¿qué quieres que haga? Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. Tremendo, tremendo. Ahora, ¿quién le iba a decir qué debería hacer? Un cristianito de los que él iba a buscar para matar. Y luego el Señor tiene buen sentido del humor. El Señor tiene buen sentido del humor. Ahí en la iglesia de Damasco había un hombrecito fiel, temeroso de Dios, pero era un simple mercader. Perdón por lo de simple, pero quiero que lo entendamos. Era si lo pudiéramos poner en nuestro tiempo aquí entre nosotros, pues era alguien que iba un comerciante que iba al cuchitril a vender. Ay, digo, ¿qué pasó? ¿Sí entiende? Imagínense lo que Dios estaba haciendo. Mandó ante una eminencia, ante un erudito, ante un hombre de coraje, de rabia, de ira, ante un hombre duro y poderoso. Manda a un hombrecito sencillo, noble, que incluso cuando el Señor le dice, ve allá, está Saulo de Tarso. ¿Quién, Señor?
Es Saulo. Ve con él. Y este hombre dice: Señor, ¿qué no sabes lo que él hace con los cristianos, Señor? Él sigue tu iglesia, los mata, los arrastra. Y el Señor le dice: yo lo sé, yo lo sé. Señor, ¿y a qué quieres que yo vaya? ¿A qué? Tú le vas a decir qué es lo que yo tengo para él. Y le vas a decir que él va a sufrir por el evangelio. A ti te dicen: ven al evangelio y se te quitarán tus problemas. Ven al evangelio y serás feliz. No, no, no. Ahí le están diciendo: ve y dile a Saulo que va a padecer por causa mía. Le va a ir como en feria por causa mía. Pero yo lo voy a usar. Dios así hace las cosas. ¿A quién usó el Señor para derribar al gigante que tenía amedrentado al rey y a todo el ejército? Un pastorcito. A David, un pastorcito. Un pastorcillo que cuidaba las ovejas de su padre. Que cuando llegó el profeta a buscar al que iba a ungir, todos los hermanos llegaron, grandes, guapos, fuertes. Llegaron y se presentaron delante del profeta. Y este no, y este tampoco, y el otro tampoco, y aquel tampoco. Y cuando terminó con todos dijo: ¿no tienes a alguien más? Y el padre de David dijo: sí, la gorda del perro, sí, el chiquito, ¿verdad? Está allá, pero él anda cuidando las ovejas allá. Cuando yo leí esa historia, yo me emocioné porque también yo soy la gorda del perro. Soy el más chiquito de 12 hijos. Y yo dije: Yo dije: wow, qué interesante que Dios se fije en gente como yo. En gente como tú. Ay, bueno, hay algunos que: gente como usted. Ahora iba Ananías, temeroso, temblando, pero el Señor le dijo: ve y dile lo que yo voy a hacer con él. Ve y confróntalo. Señor, no te preocupes, está ciego, no ve. Así de que vas a poder salir corriendo rápido, sin necesidad. Él no ve. Ve y preséntate delante de él. Y ahí va, y lo primero que hace aquel hombre, se para delante de él y le dice: Saulo, y le dice: Ananías. Ay, ¿cómo sabes mi nombre? El Señor me dijo que tú ibas a venir. Porque Dios así hace las cosas. Así de que es el Señor. Si tú me vienes a decir que el Señor te dijo algo que yo tenga que saber, créeme lo que me lo va a decir a mí también. Y le digo: quiero ver. Y aquel que diría: ¿se las quito? ¿No se las quito? Sí, porque si pensara naturalmente como tú y yo, diría: para que se te quite, para que aprendas la disciplina, para que entiendas que con mi Dios no se juega, para que veas quién es mi Dios. Así lo harías tú, así lo haría yo. Sin embargo, aquel hombrecito llegó, oró por él. Y dice que como escamas le cayeron de los ojos y pudo ver. Y en cuanto Pablo pudo ver, le dijo: bautízame. Ah, carambas, ¿quién le habló del bautismo a Pablo? Quiero ser bautizado. No, tienes que ir a un discipulado. Tienes que ver a ver cómo andas. A ver, quieres, a ver. Y ahí comienza la carrera del famoso Pablo. Saulo de Tarso murió. ¿Sí me entiendes lo que te digo, verdad? La Escritura dice que tú y yo estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Ese viejo hombre ya murió. Que tú y yo lo levantamos cada rato de la tumba y se levanta, es otro rollo. Pero Saulo de Tarso murió y vino a la luz, porque el Señor dice que Él nos traslada de las tinieblas a su luz admirable con un propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel. que era lo que anunciaban los 17 lenguas ahí? Las maravillas de Dios, las virtudes de Dios. Y aquel hombre ora
Ora, no hay reloj, gloria, estoy feliz porque no hay reloj, gloria a Dios. Sí, pero me tapa el poste. Aleluyísima, gloria a Dios. Y el hermano Camarillo me está diciendo, ya sé dónde lo voy a poner. Hermano Camarillo, no me haga eso, no me haga eso. Entonces ahí nace el ministerio del apóstol Pablo. Un hombre, wow, tremendo, 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 tremendo. Conversión de Pablo, en el verso 20 en adelante, vemos que Pablo comienza a predicar por primera vez. ¿Dónde predicó? Ahí dice su Biblia, léalo. Capítulo 9, verso 20, ¿qué dice? ¿A dónde iba? ¿Cuál era el propósito de ir a Damasco? Matar a los cristianos. Y ahora vemos que el que asolaba a los cristianos está predicando de Cristo. ¿Qué pasó? ¿Cómo pues? Ese es mi Señor. ¿Sí? Vamos a hablar un poco después más de esto. Y luego, en el capítulo 10, del verso 1 al 48, vemos el nacimiento de la iglesia. Oiga, pastor, que usted no nos había dicho que ya había nacido allá. Sí, pero era la iglesia judía. Ahora, aquí con Pedro, vemos el nacimiento de la iglesia gentil. A ver, vaya. Por favor. ¿Qué le dije? 10. 10. No, fue Pedro. Cuando Pedro tiene la gran visión y baja el manto y le dice, come. Y dice, no, Señor, yo soy un buen judío. Yo no como cosas inmundas. Y el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que yo he purificado. Ve. Y en eso que le estaba hablando el Señor, abren la puerta. Oiga, ¿se encontrará Pedro? Es que le llaman allá. Y Pedro va, vamos a predicar más de esto, pero más se lo estoy dando como fundamento. Y va a Pedro, a aquella casa donde un centurión romano, los que menos querían tratar con ellos, ahí va. Y resulta que aquel hombre era temeroso de Dios, estaba orando a Dios y Dios en una visión dijo, manda a llamar a Pedro y él te va a decir qué tienes que hacer. Otra vez la broma de Dios, otra vez el sentido del humor del Señor. Pedro, un pescador, Pedro, un hombre sin letra, Pedro, la escritura dice que era un hombre del vulgo, ahora lo manda ante un gran centurión romano. ¡Wow! Dios, pero te digo, Dios sabe cómo tratar con nuestra soberbia. Y cuando aquel hombre llega, Pedro llega, aquel hombre le comienza a narrar su historia. Y Pedro todavía no comenzaba ni a orar cuando viene el Espíritu Santo, los llena y comienzan a hablar lenguas, lo mismo que allá en el Pentecostés. Comenzaron y dijo, entonces dije, bautízame. Digo, pero yo te bautizo. En el primer mensaje que Pedro dio, él incitó a la multitud, bautícense, arrepentíos y bautícense. Acá ese hombre le estaba pidiendo, Pedro, bautízame, por favor, bautízame. Y Pedro dijo, te voy a bautizar. Y ahí comienza a nacer la iglesia gentil. Hay mucho que hablar, ¿verdad que sí? Hay mucho que aprender. Todo eso está en el libro de los Hechos, léalo. El nacimiento de la iglesia gentil. Y luego en el capítulo 13 en adelante, Pablo y Bernabé comienzan su primer viaje misionero. Él quería andar buscando a la iglesia para matarla. Dijo el Señor, dijo, ok, ¿te gusta viajar? Yo te voy a mandar a viajar. Pablo, un erudito judío, un religioso judío tremendo como Pablo, lo manda al pueblo gentil, a las naciones. Es interesante esto de los viajes de Pablo. Y ahí le voy a dejar. Ahí le voy a dejar. Ahí le voy a dejar. Porque después vamos a llegar hasta donde la iglesia comienza
sigue siendo perseguida, pero después comienza a ser perseguida por el pueblo romano. ¿Sí? Nerón, híjole, un hombre sanguinario. Canígula, un hombre depravado. Híjole, sí. César Augusto, tuvieron que lidiar en ese tiempo hasta llegar al siglo III, donde aparece el gran hombre llamado Constantino. Y después de ese tiempo comenzamos a ver el nacimiento de la iglesia de Constantino, de la iglesia que hoy conocemos tú y yo como católica, apostólica y romana. Que lastimosamente mucha iglesia cristiana sigue bajo las mismas tradiciones, sigue bajo las mismas costumbres de allá. Por eso la pregunta es: ¿eres de la iglesia de Jesucristo o eres de la iglesia de Constantino? ¿Quién tiene la decisión? Vamos a ver cositas que no te van a gustar. ¿No te van a gustar? Vamos a ver cositas que vas a decir, pero no, como pastor. Así. Pero yo te prometo, mi promesa, como una vez yo se la hice a mi Señor, te la hago ya a ti. Yo te prometo que todo lo que te voy a enseñar está fundamentado en la palabra de Dios. Porque esa es la iglesia del Señor Jesucristo, quien tiene el fundamento en este sagrado libro. ¿Quién trae su Biblia? A ver, traen Biblia, levanten su Biblia, levántela. Yo quiero que la levanten, ¿sí? Si la traes en el celular, pues ni modo, levanta el celular. Pero yo te exhorto a que te hagas de un librito de estos sagrado. Levanta tu Biblia, ahí donde estás sentadito, no te pares todavía ahí, sentadito. Y quiero que digas conmigo: yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, mi única regla de fe y de conducta, superior a mi conciencia y superior a mi razón. En ella encuentro la vida y la vida eterna. Amén. Ay, ay, ay. Ay, ay. ¿Les tocó alguna piedradita? No, ¿verdad que no? Ay. Me dijo Karina Frangiuti en una ocasión: Cari, si me estás viendo, Dios te bendiga, mija. Me acuerdo de aquella frase que una vez me dijiste en el granero de Jiré. Él me dijo: no, pastor, no es que me haya dado una pedrada, es que la verdad me pegó. Amén. Amén. ¿Le sigo? Póngase de pie, por favor. Por favor, póngase de pie. Póngase de pie.